va reduciendo esto, por lo tanto. Son los años. Bravo, ya vuelvo a la vida normal y bueno, me toca volver a vivir. Ha sido solo una noche, pero ha sido muy emocionante, la verdad que sí. Me alegro, muchas felicidades. Gracias. Buenas noches a todos. ¿Estás? Sí, Hola, Javier. estoy. Vale. ¿Me oís ahí? Sí, ¿no? Sí. Sí. Hola, Javier. Vale. Buenas, ya estoy compartiendo en Twitch. Vale. Guay, Pablo. Pues si queréis empezamos ya. ¿Tan pronto? ¿Falta alguien? Pues no lo No. sé. Falta José Luis, ¿no? No, no, José Luis no podía no hoy. estará, sí, cierto. No está. No, ni José Luis ni Sofía podían. Ni Cersei. Pues nada, empezamos entonces. A ver. Bueno, pues buenas noches a todos. Bueno, la verdad es que antes de nada decir que esto lo hemos preparado con bastante poco tiempo y al no ser profesionales, pues a ver qué tal sale. Creíamos que era importante, dada la situación, pues escuchar a gente que está viviendo el horror que se está viviendo ahora mismo en Cuba y al final, pues esto que permite Twitter y utilizar las redes sociales pues para dar voz a la gente que lo necesita, ¿no? Decir que sí que hemos estado en contacto con gente que está allí en Cuba. El problema que tienen es que no tienen internet y encima había que cuadrar la hora. No han pagado la factura, por eso lo han cortado. Sí, seguro. Igual que a mí cuando me cortaron. Estados Unidos le ha embargado la... Es por el bloqueo, internet. sí. Estados Entonces, Unidos le ha embargado el bloqueo, sí. Pues bueno, pues hemos intentado hacerlo todo lo posible para hablar con gente y se les irá dando voz para que se les pueda escuchar. Así que nada. Yo creo que primero. Perdón, yo iba a decir que creo importante recordar cuál es la situación de Cuba, ¿no? Sí, adelante. Bueno, pues Cuba, como todo el mundo sabe, o si no lo contamos aquí, es un régimen comunista, es un régimen totalitario que lleva más de 60 años y este fin de semana pues se produjeron una serie de revueltas en contra de este régimen. Entonces, bueno, ahora estamos viendo en España, ¿no?, pues las diferentes pronunciaciones de los diferentes partidos políticos y salta la sorpresa cuando nuestro gobierno hace una nota de prensa ridícula en la que no está hablando de régimen totalitario, sino que sortea un poco pues el hecho de condenarlo y apela un poco pues al inconveniente que ha tenido Cuba con el COVID y el comercio que lleva restringido desde Estados Unidos desde la Guerra Fría. No sé, si alguien quiere ampliar más información, yo he dado así una pequeña pincelada. Vale, decir que, o sea, esto parece que estamos esperando a que la gente se conecte a los invitados que con los que habíamos contactado, porque claro, tampoco es fácil. Y vamos a hablar también con gente que está aquí y que tiene su familia allí. Sí, mira, Rimbau, si quieres, metemos ya el primer testimonio, que es George Orwell, entiendo que no se llama así. No sé si lo ves por ahí. Difícil que se llama así. Yo lo tiene como oyente. Si le das micro, Vale. dale micro. Simplemente decir a todos los que nos oyen, en fin, lo que ha dicho un poco Rimbau, no ha sido nada fácil tener a gente desde allí, desde Cuba, porque mucha gente, pues en principio, algunos no querían participar directamente por miedo a represalias. Supongo que todos habéis visto lo que pasa en el programa este de Risto, con una youtuber. Otros directamente sí que querían, pero no hay internet, literalmente. Tienen quizás 5 minutos de internet al día y haciendo trampas. Y luego hay gente de aquí que, aunque digo, bueno, están aquí, no hay peligro ya, pero tienen sus familias allí y tienen un poco de
poco de miedo de que, bueno, pues a sus familias tengan represalias. Entonces, bueno, vamos a ver todo el mundo que quiere intervenir. Si se mete ahora algún oyente que no hayamos invitado y quiere participar, dar su opinión, tiene familia allí, conocidos allí, vive allí, está invita a participar. Si os parece, de momento vamos a hablar con... A ver. Espérate, si quieres yo de mientras explico por qué el bloqueo no tiene nada que ver. Sí, dale. Mira, lo del bloqueo es una excusa barata para tratar de justificar lo injustificable bajo su ideología. Para empezar, no es un bloqueo, es un embargo que viene a raíz de la confiscación de bienes de ciudadanos y compañías estadounidenses en Cuba en 1959. Y un bloqueo tiene una connotación militar y significa literalmente que haya barcos en los puertos para impedir que haya tráfico de mercancías y se requisan los impuestos. Y esto era básicamente una práctica muy extendida por la Francia napoleónica sobre Inglaterra. La utilización del término bloqueo no es más que una estrategia propagandística del gobierno cubano y aunque suene un sinsentido, Estados Unidos en 2015 estaba entre los 5 principales socios comerciales de Cuba. O sea que por mucho que se quejan, sí que comercian con Estados Unidos. Y principalmente, el 6%, no, a ver, el 6% de las importaciones de que llegaron a Cuba en 2015 vinieron de Estados Unidos. Y prácticamente todo el arroz que llega a la isla viene de Estados Unidos. O sea, ¿cómo narices va a existir un bloqueo si literalmente te puedes tomar una Coca-Cola en Cuba desde hace años? Y la falta de alimentos es una consecuencia de la política nefasta que tiene el comunismo. Y gracias a esta falta de alimentos, el régimen cubano se aprovecha de que tiene el monopolio de acceso a la comida y lo utiliza como principal medio de control sobre la población. Y eso es una práctica que llevan usando muchísimas dictadoras toda la historia. Claro ejemplo de estas políticas estadísticas es que en Cuba no hay libre circulación de mercancías entre provincias. Bajo la excusa de que están controlando a ver si hay armas o drogas, la policía castrista monta controles entre las provincias para ver si confiscan café, carne o pan y de paso te multan. ¿Vosotros os imagináis que los quesos de Cabrales de Asturias no lo pueden consumir los valencianos o que las naranjas valencianas no se pueden consumir en Andalucía o que el aceite andaluz no se puede vender en Madrid? ¿Cómo va a prosperar un país con este férreo control estatal que ni siquiera permite a sus ciudadanos comerciar con alimentos? Otro ejemplo es, por ejemplo, que desde 1997 en 1997 no se podía matar una vaca para consumirla. Esto se consideraba un acto contrarrevolucionario. Y hace poco esta prohibición se quitó y ahora sí puedes matar una vaca si ésta ha tenido ya 3 terneros y tiene una cierta edad. Y para colmo, este permiso tarda una semana en que te lo den. Y luego está el tema de los agricultores. No tienen acceso a maquinaria moderna, ni a fertilizantes, ni a pesticidas para combatir plagas. Y tienen la obligación de vender sus productos al precio que regula el Estado, que a veces es a precio más bajo del coste de producción, o directamente el Estado ni paga. Así desincentivan la producción del sector primario y como consecuencia tiene que, a pesar de que Cuba es un país tropical con unas tierras muy fértiles, la mitad del terreno cultivable no es cultivado. Y para colmo, una pequeña cantidad, solo el 7%, tiene canales de regadío. O sea que en 60 años no han tenido tiempo aún de construir regadíos para las tierras. Entonces, ¿cómo me voy a creer que la culpa es de un bloqueo de Estados Unidos? Es que es imposible. Debido a todo... ¿Cómo? Sí. No, termina. Estás esperando Vale, de terminar vale. para puntualizar algunas cositas ahí. Vale, perfecto. Así me corrija, eso es lo que me equivoco. Y luego, pues debido a toda esta pésima planificación central del régimen comunista, tienen a más de 2.000 cooperativas con problemas económicos. Y Cuba importa el 70% de los alimentos que necesita. O sea, tienen el 50% de la tierra que no la cultivan y aún así tienen que
que traer el 70% de los alimentos y debido a la crisis actual no tienen divisas para importar alimentos y por eso hay tanta carencia de alimentos hoy en día. Y consecuencia de toda esta escasez de alimentos es muy difícil sostener una dieta equilibrada. Por ejemplo, el 40% de los cubanos tienen anemia. Así que nada de esto es culpa del bloqueo inexistente, porque Cuba tiene tratados comerciales con más de 90 países. Es culpa del comunismo. Gente que sí que lo está viviendo. Correcto. No sé si estáis todos de acuerdo. Correcto. Bueno, buenas noches, George Orwell. Buenas noches. Bueno, nada, un saludo a todos y quisiera, si me permiten, no dar mi nombre, pero una cuestión de que aunque yo estoy aquí en un país libre, mi familia está allá y sí nos han llegado mensajes y notificaciones de que por favor paremos de compartir, porque en Facebook sí tenemos nuestro perfil real, que paremos de compartir este tipo de imágenes, de noticias de lo que está pasando en Cuba, porque pueden empezar a tomar represalias con la familia que tenemos allá. Pero ¿Cómo nada, quieres que te llamemos, George? ¿O Jorge? George, sin problema. Perfecto. Nada. Cuéntanos. Sí. Primero que todo, para entender un poco lo que está pasando en Cuba, creo que hay que entrar un poco en el contexto y así poder, hacer una visualización más extensa de la situación de hoy. Primero, yo soy médico cubano, estoy acá desde noviembre y vine con mi esposa y hasta ahora hemos notado el cambio inmensamente. Y bueno, volviendo al tema que nos ocupa, creo que un cortaagua que ocurrió en Cuba para que se produjera todo lo que está pasando hoy, ocurrió a principios de este año, en enero, cuando Cuba entra en una serie de reformas económicas dada por una crisis, por falta de divisas, que el gobierno, el oficialismo le llama reordenamiento monetario, que no hizo más que trasladar de una forma u otra todos los tipos de alimentos, todos los tipos de productos de primera necesidad para una tienda donde se vende solo en monedas o divisas extranjeras, dígase euro, dólar, libra esterlina, y por supuesto no se vende en pesos cubanos. Pero además, el gobierno cubano no te vende ninguna entidad financiera oficial estas divisas, solo la puedes adquirir o por remesas o por el mercado negro. Esta situación, imagínense que el salario promedio de un cubano al cambio actual del euro son 40, de un médico cubano especialista, al cambio actual del euro son unos 50 euros al mes. Y además en estas tiendas venden todo a 3-4 veces el valor, con el valor que tienen estos mismos productos, dígase pollo, dígase pasta dental, dígase jabón, 3 o 4 veces el valor que tienen aquí mismo en España, así, en Canarias, donde estoy viviendo. Es realmente una situación un poco crítica. Esto hizo que hubiera molestias muy puntuales, que el pueblo se molestó, se enfadó mucho con esta situación. Ya comenzó un enfado general, porque esto va en contra de esa idea, ese socialismo ideal que ellos te intentan vender como que bueno, la revolución es de los humildes y para los humildes, y solo a esos productos de primera necesidad se tienen acceso con ese tipo de moneda, que por supuesto que un médico, un obrero, un profesor no tiene, no es fácil hacer ese tipo de moneda. Pero además que para ir a comprar en esas tiendas necesitabas hacer colas desde las 5 de la madrugada, colas de 4 o 5 horas. Y además esos productos que te venden son tan ineficientes que están regulados, es decir, que no te lo venden toda la cantidad que tú quieras. Están extremadamente regulados. Otro punto importante en esta situación fue que a partir de marzo-abril, Cuba realmente tuvo una situación de COVID muy controlada durante todo el año pasado en la pandemia. La situación de Cuba ser una isla, además de una cuarentena estricta que se realizó al principio, hizo que por supuesto la isla mantuviera muy pocos casos, muy pocas muertes, además que el sistema de salud en Cuba hasta ese momento funcionaba bastante bien. Pero es decir, el gobierno, el régimen cubano, en marzo, sediento de dólares de divisas, abrió frontera, permitió que el turismo, sobre todo de Rusia, entrara primero fue en hoteles muy localizados,
sobre todo en Los Cayos, en la cadería norte del país, en Varadero, y luego permitió turismo de ciudad. Y empezaron en las redes sociales a difundirse fotos, videos de turistas andando sin mascarilla por la calle, y cosa que al cubano no se le permite. Es decir, al cubano, un salario mínimo en Cuba son 2.000 pesos cubanos, y al cubano se le ponía multa solo por tener la mascarilla por debajo de la nariz, de 3.000 pesos de multa, no importa si era jubilado, si era pues, trabajador, no importa lo que fuese. Entonces ya eso fue otra cosa que fue creando incomodidad a la población, además de que profundizó la crisis del tema de COVID. Cuba lleva ya una semana presentando más de 5.000 casos diarios de COVID, sobre todo en una provincia que se llama Matanza, que está en una situación extremadamente crítica. Me llega información de mis colegas médicos que están trabajando sin ningún tipo de medio de protección. Los guantes son reusables, es decir, esos mismos guantes que cuando se los quitan los lavan, hacen un proceso, entre comillas, es decir, para tratar de que se vuelvan a usar. Y bueno, realmente no se puede trabajar así. Usan un solo termómetro para medir la temperatura entre 60 y 70 personas. Y por supuesto, casi el colapso sanitario era evidente. Ante esta situación, Twitter Cuba, nosotros le llamamos así porque es la comunidad Twitter cubana, que ha ido creciendo en los últimos tiempos, pero realmente no tiene la suficiente fuerza que por lo menos yo quisiera. Facebook y otras plataformas sí tienen un poco más de fuerza. Pero, sí, dígame. No, perdón, es que creo que te quería preguntar algo, Javier, o sea, por ayudarte un poco, si con preguntas así podemos ayudarte a eso, a contarnos todo lo que te Sí, interesa. a concretar un poquito, sí. Sí, Javier. Sí, George, yo te quería preguntar, porque claro, tú lo debes ver mejor, habiendo vivido tantos años ahí, que, ¿cuánta es la oposición real ahí entre la sociedad al régimen comunista, ¿no? Quiero decir, ¿tenéis apoyo social suficiente o la sociedad está dividida 50-50? O sea, es decir, ¿cuál es el apoyo real? Y por otro lado, ¿cómo veis desde los cubanos que hayan gobiernos democráticos que deberían defender la democracia en Cuba, como es el de España, que no solo no se mojen, sino que algunos ministros legitimen, algunos ministros, algunos gobiernos, como en el de España, legitimen a los comunistas en Cuba, ¿no? Si echáis en falta un poco el apoyo internacional. Por un lado esto, si tenéis suficiente apoyo social contra la dictadura dentro de Cuba, y por otro lado el tema de, ¿cómo veis el tema de la falta de apoyo internacional? Sí, bueno, la primera es un poco complicado decir con cifras exactas, pero se podría asegurar que de los 40 años, sí, los menores de 40 años, la proporción sería un 80-90% que está en contra de la dictadura cubana. Ya de 40 en adelante, diría un 50-50, de 40 en adelante. 50% todavía tienen ese romanticismo con, con el comunismo en Cuba, pero mi generación, es decir, yo tengo 27 años, y menores que yo, y un poco mayores, sí, aborrecemos totalmente el comunismo. Incluso, un dato importante, en la Constitución que se aprobó en 2019, el segundo punto, que más se solicitó, porque la Constitución es una desfachatez, que más se solicitó fue poder elegir directamente, de manera secreta, el presidente en Cuba. Y ese fue el segundo punto más popular. Recogió alrededor de 300.000 peticiones. ¿Qué quiere decir directamente de manera secreta? A ver, el sistema electoral cubano, el presidente lo elige la Asamblea Nacional del Poder Popular, que esta Asamblea Nacional del Poder Popular, la mitad se elige por voto, entre comillas, directo, y la otra mitad la elige una comisión de candidatura, que esta comisión de candidatura está dirigida por el Partido Comunista de Cuba. Bueno, al final, los 600 y tantos integrantes que componen la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba son todos comunistas. Solo hay uno que no pertenece al Partido Comunista de Cuba. Y estos son los que eligen al presidente. Es decir, que prácticamente tú estarías votando por la mitad de esa Asamblea Nacional, pero que ese voto es incluso, tú no votas ya ellos te dan los candidatos, ellos te dan 3, 4 candidatos, y tú votas de esos candidatos que ellos te dieron, que el Partido Comunista te da, cuál es los que van a integrar la Asamblea Nacional. Perdido. No, está. Bueno, yo lo digo. No sé si sí, escuchamos bien. Lo escuchamos bien. Sigue. Sí. Yo lo sigo escuchando. Sí, bueno, adelante. pues entonces, como decía, es decir, nosotros elegimos a 4 o 5 candidatos que nos dan en una boleta para integrar esa Asamblea Nacional del Poder Popular, pero que esos 4 o 5 candidatos, aparte que todos son miembros del Partido Comunista de Cuba,
nadie decidió que ellos fueran candidatos. Es decir, que eso es una pantomima democrática para decir que hay elecciones, que el sistema electoral cubano es representativo, etcétera. Y bueno, nada, como decía, el segundo punto de la Constitución que más apoyo tuvo o que más se solicitó fue precisamente ese, que se permitiera elegir de manera directa a nuestro presidente a través de un voto directo y secreto. La justificación para no incluirlo en ese momento fue que nosotros no podíamos copiar sistemas electorales occidentales, imperialistas, etcétera, y por supuesto no lo incluyeron en la nueva Constitución. Entonces, como decía, para responder la pregunta, es decir, de mi generación, de 40 años para abajo, creo que un 80% están totalmente en contra de la dictadura, quizás hasta un 90%. Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, colegas todos, que somos alrededor de 20 y tantos, no somos muchos, solo 2 son moderadamente, y somos amigos todos, es lo principal, pero solo 2 son moderadamente defensores del castrismo. El resto de los 23, la mayoría de ellos en Cuba aún, están en Cuba, es decir, somos contrarios a esa ideología. ¿Y con qué argumentos son partidarios del comunismo? Son más fidelistas, es decir, todavía son muy románticos en este tema de Fidel y todo lo que hizo Fidel, o llevan, además de que no tienen internet, pero los pocos chispazos de internet que hay con VPN no hablan nada. Nosotros estamos constantemente diciendo, digan algo ahora, y no dicen nada. Creo que esto sería ya, es decir, el punto final para que acaban de abrir sus ojos. Y George, en relación a la segunda pregunta, ¿los disidentes cubanos os veis un poco acompañados por la comunidad internacional? Bueno, esto es uno de los temas que desde que estoy acá en España y me he adentrado más al tema de la política española, más me preocupa. Es decir, estoy viendo cómo los supuestos faros de la libertad en Europa sobre todo y España están sirviendo de cómplices con una hipocresía realmente que da miedo. Veo cómo la izquierda de aquí de España no pone de lado, es decir, uno puede tener fundamentos ideológicos del comunismo, socialismo, pero lo más importante no es ser ni izquierda ni derecha, es ser humano, es decir, es tener un poco de humanismo. Y al ver este tipo de situación que hay en Cuba, que no es por falta de evidencia visual, a ellos no les falta ese tipo de evidencia, sino es por esa complicidad a esa izquierda, a ese comunismo, a esa dictadura, que se callan, además son cómplices, además defienden. Y me parece realmente alarmante esa situación. Y vemos también muchos perfiles, sobre todo de Twitter, no sé si eran perfiles reales, falsos, que le pones las imágenes. He estado muy activo en estos días tratando de desde aquí apoyar a mis hermanos que están allá. Y realmente te dice que es mentira, te llaman fascista. Es decir, bueno, a todos, eso, ya todos, eso es el comodín. Exacto, es algo que da hasta risa. Entonces son tan ignorantes que desconocen que Franco y Fidel Castro tuvieron una relación bastante de complicidad. Es decir, Fidel Castro declaró 3 días de luto nacional cuando muere el dictador Franco acá en España, declaró 3 días de luto nacional. Y siempre habló muy bien de Franco. Entonces, ¿con qué vergüenza o con qué moral puedes defender uno y llamar fascistas a otro que apoyen o que no sé? Es realmente George, un poquito complicado. Si te parece, vamos con más preguntas y así vamos a dar paso también a mucha más gente. Sí, ¿vale? Sí. Entonces va Nico 25 y después Esther. Lo único que, por favor, reincido en que por favor, los que pidan la palabra tengan relación con Cuba porque sé que, mucha gente me está pidiendo la palabra, pero es muy difícil verificar si son cubanos o si tienen alguna relación. Entonces, por favor, os pido que no pidáis la palabra hoy si no tenéis alguna relación con Cuba, porque es lo que creo que interesa hoy. Nico. Sí, nada, yo en primer lugar quería darle gracias a George y tal por explicarnos, en fin, todo lo que nos ha explicado de lo que se está viviendo allí, por dar la cara y bueno, yo creo que en nombre de todos y incluso de todos los oyentes me atrevería a decir, pues darle nuestro apoyo y desear lo mejor sobre todo a su familia que está allí. Yo mi pregunta es, claro, has hablado, George, de un poco la situación que se ha desencadenado con estas protestas, pero ¿cómo era unos meses antes de toda esta pandemia del COVID, unos meses o unos años antes, la situación? A lo que voy es,
Cuando pase esto del COVID, o sea, eso es un paraíso que no, como nos venden aquí ciertos políticos de España, o sea, es todo tema del COVID y ya está. Y la revolución esta de la gente en las calles va a parar y todo seguirá igual por otros 60 años. ¿Qué va a pasar? Esa es A un ver, poco mi duda y un poco si tú tienes conocimiento y cuáles son tus apuestas. sí, a ver. eh, Primero, Cuba por muchos años se ha mantenido con un tema de una opresión, pero una opresión por debajo del telón. Primero no existía, nosotros llevamos 3 años nada más con Internet. Antes las redes sociales, el Internet en Cuba era, además de ilegal, era prácticamente un privilegio tenerlo. Y entonces era muy fácil para ellos, porque Cuba, con el 40% del Producto Interno del presupuesto anual se destina al Ministerio Interior y a las Fuerzas Armadas. Es decir, que el 40% del presupuesto nacional se destina a la opresión. Entonces era muy fácil para ellos, los pequeños focos de opositores los tenían muy controlados. Era muy fácil para ellos articular cualquier intento de estallido social. Además de que tenían la emigración como una válvula de escape a la hora de que el pueblo, cuando que tenía muchas inconformidades, lo que hacen es emigrar para Estados Unidos, para España, etc. Y la situación en Cuba antes de esta situación del COVID era muy parecida a lo que estamos viviendo ahora. Sí, con el tema político no hay libertad de expresión, no hay ningún tipo de posibilidad de intentar un cambio político en Cuba. Eso no existió. En la parte económica se vivía un poco mejor, no lo puedo negar. Podías en las tiendas encontrar por lo menos las necesidades básicas, saciar tus necesidades básicas, ni hablar de tener una casa, ni un coche, ni nada por el estilo, pero por lo menos comida, además que te dan una cuota, sí podías acceder. Y eso más o menos, además de que en Cuba, desde que tú eres un niño y tú hablas un poco pasado de tono en este tema político, te dicen, cállate, no puedes hablar, tú estás loco. Es decir, por el miedo tan grande que tienen nuestros padres, nuestros abuelos a ese sistema. Y se ha vivido un poco así, entre el miedo y las migajas que te daba el régimen, migajas tienen una cuota, es decir, una frase muy célebre de Mao Zedong que dijo que repartiremos la miseria en partes iguales y todos serán felices. Ellos reparten 3 kilos mensuales de arroz por persona, es prácticamente gratis, 1 kilo de aceite, 6 huevos al mes, y con eso más o menos las personas y un poquito más que podían acceder, más o menos vivían. Y realmente lo que pasó ahora, creo que fue, además de que ya no se puede más, las redes sociales tuvieron un impacto muy grande en este tema. Ya las personas están perdiendo el miedo porque están viendo que la situación como está, y creo que, no sé, de esa forma es que podemos ver la Cuba antes del COVID. Y en el futuro, hoy, el Johnny Torres, un cantante cubano muy reconocido, decía que algo se rompió en Cuba. Es decir, algo ya está roto. Nosotros nos sentimos, mi esposa, mi familia, mis amigos, nos sentimos como que algo se rompió en Cuba, viendo las imágenes de niños con tiros en la cabeza, viendo cómo personas vestidas en civil que caían a golpes, a disparos a la población civil, viendo cómo Díaz-Canel, el dictador de Cuba, llamaba a los comunistas, y cito textualmente, a defender la revolución en las calles. Sí, lo hemos oído aquí. Y decía que la orden de batalla terrible estaba dada. Es decir, creo que los que estaban un poco en el centro y los más buenistas de esta situación, ya hoy ya van a tomar van a tomar una posición un poco más radical, y Cuba no va a ser la misma. Sinceramente, Cuba no va a ser la misma. Ojalá. Vamos con 25. Hola Jorge. Hola. Me quiero asociar a las palabras de Nico. En efecto, muchas gracias por hablar con nosotros y por exponerte, porque entiendo que no es fácil. Y bueno, gracias por ponernos a conocer esta situación. Yo tengo una pregunta que ya sé que como eres médico, sabes, no sé de qué forma te apetecería contestarme, pero ¿tú crees que en el corto, medio o largo plazo haya una solución por Cuba que no incluya la violencia? Es decir, que yo no consigo ver otro tipo de solución, porque, o sea, independientemente de las violencias en la calle, yo digo la violencia para liberarte para que Cuba se libere del régimen, ¿no? No creo que el régimen intente dejar por su cuenta, ni creo que intente implantar una democracia. Por lo tanto,
no sé si es solo una impresión mía o tú cómo lo ves. O sea, ¿hay una solución que no incluya violencia en esta posible y esperada transición? Es lo que quisiéramos todos. Es decir, la solución en Cuba, desde mi punto de vista, radica en una presión internacional intensa, muy, muy intensa, de lo que ahorita yo llamaba los faros de la libertad, que cada vez están más apagados. Una presión internacional muy, muy, muy intensa, además de, es decir, que se sostenga la presión popular en las calles, el estallido social, que el sector de la medicina, porque creo que eso es hoy por hoy uno de los sostenes que tiene el castrismo, que mis colegas médicos se unan al pueblo, que pidan el cese de la violencia, que hagan en huelga nacional. Creo que es la única solución no violenta. El castrismo ya decidió, ya tomó partido de que la única solución para ellos, si sigue esta situación, es la violencia. Si llegamos desde el domingo sin internet, es decir, Cuba está así el domingo sin internet, no sabemos, creo que conocemos un 1% de lo que realmente ha pasado en Cuba. No tenemos conciencia de la magnitud del problema o de la situación que hubo en Cuba, y ya ellos tomaron partido. Ellos sí van a reprimir, están utilizando armas letales, están utilizando violencia física, están utilizando la intimidación, están utilizando secuestros, y ellos sí no van a dar un paso atrás. Y la única vía que conocen, la única vía de solución que tienen ellos, no es el diálogo, no es la concordia, no es el encuentro. Correcto, justo por esto te hacía esta pregunta, ¿sabes? Porque yo veo que por otro lado hay una cierta violencia y por parte del pueblo tiene la poca defensa de luchar sin armas, y además desafortunadamente no veo todo este apoyo internacional más allá de alguna declaración. Por lo tanto, por eso me repito, o sea, desafortunadamente cuando se trata de estas guerras contra estos regímenes tan violentos, o sea, yo, aunque sea una persona muy pacífica, pero la única solución que veo para derrocar el régimen es la violencia también, ¿sabes? Entiendo que esto costará muchas vidas y lo lamento muchísimo, pero frente a esta situación, sinceramente, entiendo que tu visión pacífica, todo el mundo quisiera tener una solución pacífica para salir de esto, ¿sabes? Pero la realidad, desafortunadamente, me parece un poco distinta, ¿sabes? Sí, igual creo. Es un tanto lo que pasa en Venezuela. Es decir, no creo que la solución de Venezuela sea por la vía pacífica. Correcto, correcto. Y realmente es lamentable lo que es muy está lamentable, sucediendo. es muy lamentable. Un dato que si me creo permiten que... quisiera darle, si me permiten Sí, un por segundo. favor. Sí, adelante, adelante. Por ejemplo, algo de lo que estamos hablando de la complicidad de Europa. Europa donó a una universidad, se llama Universidad Central de Las Villas, ha donado en los últimos 5 años más de 56 millones de euros, que sale por supuesto del bolsillo de todos los que contribuyen, los trabajadores que contribuyen aquí en España, que donó 50 y tantos millones de euros a una de las universidades más represoras que tiene el país. ¿A qué me refiero represor? La universidad es gratis en Cuba, eso es verdad. Pero si tienes unas ideas políticas contrarias, cuando tú entras, tú firmas ese juramento, contrarias a los preceptos de la revolución, automáticamente pierdes tu carrera. Y la universidad en Cuba, con datos registrados, que más ha hecho ese tipo de acción, es decir, sacar a estudiantes por temas políticos de su carrera y se le impide volver a estudiar algún tipo de carrera universitaria, ha sido la Universidad Central de Las Villas. Y es la que más dinero ha recibido de Europa. Es una contradicción, una hipocresía realmente alarmante. Claro, gracias, Jorge. Creo... Pues nada. Bueno, también están de hablantes Intrépido, Vive con Libertad y Señora López. En cualquier momento podéis pedir la palabra y, vamos, encantados de escucharos. Hola. No sé cómo pedir la palabra, ¿ya puedo hablar? Bueno, sí, perdón. Bueno, tenéis que poner la manita, pero vamos, que os voy dando la palabra si no yo. No la López. veo. Ok, buenas noches a todos. Un placer poder compartir nuestras vivencias. Soy cubana, llevo 14 años viviendo en España. Le hacía una pregunta a George sobre que veía él el futuro por dónde pasaba, sin violencia, con violencia. El futuro pasa porque los cubanos se unan. Pero el problema de que los cubanos se puedan unir es que llevamos 62 años en que nos han inculcado odio unos a los otros. Nos han enseñado a odiarnos y entonces eso es muy difícil de superar. Y eso es lo que está pasando ahora, que independientemente de que está el ejército y la policía en las calles, están los cubanos de a pie
que lo han entrenado en la Brigada de Respuestas Rápidas, que salen vestidos de civil, que son militares muchos, pero otros que son los del CDR, el chivato del CDR. No sé si saben lo que son los CDR, que son los Comités de Defensa de la Revolución, que son las mismas personas donde tú vives en tu bloque, que se vigilan unos a los otros, llevan el control de los vecinos, quién entra, quién sale, y son los que dan parte a la policía cuando la policía viene a averiguar algo. Entonces, ese tipo de personas son los que están saliendo vestidos de civil, que lo llevan en camiones, y al final se están pegando unos a otros y tú no sabes ni con quién te estás peleando ni a quién tienes al lado. Yo encuentro que los artistas están dando un paso importante, artistas reconocidos que han salido a defender al pueblo, a decir que están con el pueblo y que el gobierno se ha equivocado, porque ha llamado a un enfrentamiento civil sin precedentes. Cuba siempre ha estado muy vigilada, muy secuestrada, y tenemos muchos miedos porque nos han enseñado a vivir con miedo, pero ya este enfrentamiento directo en las calles matando gente, porque están matando gente, esto yo nunca lo viví en los 37 años que viví en Cuba. Y tengo la desgracia de decir que mi hermana, que está en Cuba, que tiene 30 años, fue detenida el domingo por la tarde en la manifestación de Prado en Malecón. Estuvo retenida estuvo retenida hasta amanecer el lunes. Me ha dicho que no le han golpeado, pero que ha estado retenida, que ayer intentaron salir de nuevo y llegar y no lo han dejado porque tienen vigilancia en las calles. Y que me ha dicho que hay mucha gente desaparecida, que estaban las madres hoy en la Plaza de la Revolución, porque hay muchos niños que no se sabe dónde están, muchas personas detenidas, secuestradas, no se sabe, porque hay mucha desinformación también. Apenas pude hablar con ella porque la comunicación era muy inestable. Y eso es lo que se está viviendo en Cuba hoy. Yo escuché que había más de 500 desaparecidos. Sí. Y Hay que una no sabían cifra dónde que no se sabe exactamente la cifra, ni dónde está ni nada, porque hay mucha incomunicación y mucha desinformación y nadie te da explicaciones, porque en Cuba nadie da explicaciones de nada. Pero yo no veo futuro si no es con violencia, no veo futuro sin respaldo internacional y desgraciadamente el mundo tiene una tendencia a una izquierda autoritaria que es preocupante. Vi a Venezuela desamparada y Cuba está desamparada porque nadie va a hacer nada. Ahí está la Unión Europea, sí, muchos discursos light, pero no pasa nada. Y conviven con eso. Tenemos a Borrell conviviendo con eso, tenemos a Zapatero conviviendo con eso. Están jugando con eso. Entonces, no veo yo, el gobierno de España no podemos esperar nada bueno, porque es un gobierno comunista, aunque el Partido Socialista esté gobernando, está apoyado por comunistas, pero él es tan comunista como los comunistas. Es totalmente una extrema izquierda. Conclusión. Sí, perdón. Violencia, es difícil salir de ese proceso sin violencia, y la solución pasa porque todos se unan, porque el ejército se una al pueblo, porque las universidades se unan, porque los médicos se unan y vayan todos a uno, porque ahí sí el gobierno sí se tiene que retractar, porque son más, porque no pueden con todo un pueblo. Pasa por ahí. Habían pedido la palabra Vive con Libertad y Intrépido, perdón. Hola, buenas noches. Hola, chicos. Buenas noches a todos. Bueno, vamos primero con... Sí. Intrépido está hablando, ¿no? Sí, Ahora mismo. hola. Quería hacerle una pregunta. Pues, y después va Vive con Libertad. Bien. Bueno, era una pregunta para Jorge. Era para ver que si él tenía o veía por parte del ejército, por lo menos por algunas ramas del ejército, algún acercamiento al pueblo o que realmente sí se posicionan claramente hacia la parte del casquismo, ¿no? Yo creo... Una cosilla, Intrépido. Sí, Si no eres cubano o tienes relación con alguien de Cuba, os pedimos, porfa, que dejéis el espacio libre para que puedan dar su testimonio a estas personas. Porque... Sí, bueno, a ver, esta vez... esta vez, perdona porque es que va a sonar muy borde, pero el problema es que es muy difícil hablar con la gente, entonces si tenemos que escribir a cada uno para preguntarle si es cubano o no, yo os pido por favor que solamente pidáis la palabra si en este caso sois cubanos. Habrá 1000 tertulias más y podremos hablar de 1000 cosas, pero eso, lo siento de verdad porque suena muy borde. No, pero estupendo, es tranquilo, genial. Creo que la preferencia... Sí, bueno, la pregunta ha sido interesante. A lo mejor George quiere responder un poco lo que se respira en el ejército. Yo también lo estaba pensando para hacérsela. Bueno, realmente la información que tenemos ahora es muy inexacta. Sí ha habido información que no podemos corroborar,
que hablan de que parte del ejército sí se ha sumado, otros tantos están inconformes con las órdenes que están recibiendo, pero realmente en mi opinión personal dudo mucho que el núcleo fuerte o incluso los súbditos, para llamarlo de alguna forma, de ese núcleo fuerte, tomen alguna medida en contra del castrismo. Ellos lo único que están diseñados para acatar y para ejecutar, no tienen ninguna otra forma de vida. ¿Vive con libertad? Hola, Hola, noches. buenas noches. Yo soy cubana, llevo 20 años viviendo en España, pero viví los primeros 20 años en Cuba. Y he ido tomando anotaciones porque sí que me gustaría puntualizar varias cosas que ha dicho George y varias cosas que ha dicho la chica de apellido López. A ver, en Cuba desde que nacemos nos inculcan el miedo, el odio hacia los que se van de Cuba, a los disidentes, y es lo que aprendemos desde pequeños. Yo creo que la situación en Cuba ahora mismo para pacífica no va a ser, eso va a ser una masacre, ya lo está haciendo. Yo soy de Matanzas. En Matanzas es horrible las noticias que nos llegan de los familiares. Hay familiares que están incomunicados. Hay niños, porque en Cuba el servicio militar es obligatorio. Están reclutando a niños con edad de servicio militar a que vayan a golpear a la población. Acaban de aprobar el plan Baraguá, que yo no sé si los cubanos que han hablado antes lo conocen. El plan Baraguá consiste en ir a la calle a dar golpes, seas policía, no seas policía, estés a favor del régimen y vayas en contra de todos. Es horroroso. Y bueno, lo de la comunidad internacional que habéis preguntado antes, yo creo que es improbable porque Cuba, con su régimen, ha hecho muy bien las cosas. Fidel era muy civilino y ha logrado de toda la comunidad internacional un apoyo increíble. Que eso, claro, los cubanos de adentro no lo sabemos hasta que no salimos. Pero la Unión Europea ha podido mandar a Cuba miles y miles y miles de euros, y antes del euro, para que un régimen comunista viviese como vivía. Y yo lo de Cuba lo temo mucho porque es que se está oyendo que Venezuela está mandando combatientes a aplastar al pueblo. Se está oyendo también de la comunidad de Miami que hay muchos cubanos que quieren ir en lancha a enfrentarse al comunismo. Se están oyendo muchas cosas y yo creo que va a ser una masacre. Estamos viviendo ahora mismo, tanto los que están allí como los que estamos aquí, una desesperación tremenda. Hay madres que no saben nada de sus hijos y hoy ha salido de hecho una noticia en Cuba que han matado a un médico en una manifestación porque estaba atendiendo a los heridos manifestantes. Entonces, Cuba no sé si cambiará de régimen o no, pero lo que pase en un futuro próximo va a ser una masacre. No sé si quería preguntar algo, Esther, a George o a López o a... bueno, perdón, a Liet Gómez. Hola, buenas noches. Mira, yo soy cubana, llevo aquí 23 años en Barcelona y quería comentarles lo que pienso, ¿no? Al respecto de una salida pacífica. No existe, eso no existe, porque las personas que se están enfrentando en el pueblo son todos con preparación militar, o sea, son militares. Y todas esas personas que también los llaman de la acción rápida o todo eso son personas que también están entrenadas. La gente aparte está ya desfallecida. No sabemos exactamente qué manifestaciones ha habido entre ayer y antes de ayer, porque la comunicación ha sido prácticamente cero. Y las personas que están saliendo a la calle, el pueblo que está saliendo a la calle, es la gente realmente pobre, que no tiene nada que perder. Está la gente de La Habana Vieja, la gente de Centro Habana, la gente que vive en las zonas más pobres.
en Miramar, en Playa, donde vive la gente más acomodada, en el Vedado, donde vive la gente un poco más acomodada, ahí es como si no estuviese pasando nada. Y esto lo sé porque he hablado con gente, yo era de esa zona, vivía ahí en esa zona cuando vivía en Cuba, y bueno, lo poco que me queda, porque gracias a Dios he podido sacar a mis padres hace 3 meses, que tienen 87 años, y gracias a Dios los he podido sacar, porque ahora mismo se me hubieran muerto allí solos, sin comida. Entonces, he podido hablar con una amiga mía que trabaja en la Embajada Argentina, y claro, cuando está en el trabajo tiene internet, y para ella no pasa nada, porque me ha dicho, ay, por aquí no hemos visto nada, aquí en Playa, aquí en Miramar, y cuando voy para mi casa tampoco he visto nada. Bueno, sí, vi un camión de las boinas negras, que son estas tropas especiales que están entrenados. Entonces, hay como una completa desinformación entre los mismos cubanos que están en Cuba. Hay una sociedad que está dividida. Esa parte de Cuba, que son la gente que viven bien, no solo los militares grandes, que esos ya viven en casas donde las que no tienen ni acceso. Más o menos lo que representaba la clase media en Cuba, que era pequeña, pero sí que existía, y más o menos muy incipiente, bastante desarrollada ahora en estos últimos tiempos, cuando Obama fue a Cuba y se hizo ese paripé de que había una cierta libertad, se abrieron unos cuantos restaurantes, pero los que estaban en esos restaurantes eran los propios militares, los hijos de los dirigentes, alguna gente de Miami que metió dinero a través de su familia, y esa pequeña sociedad que vive como aislada, ahora le están pisando un poco el callo, como se dice, ¿no? Y más o menos te dicen, bueno, aquí va a pasar algo, esto, pero están viviendo como en una realidad paralela, o sea que la sociedad está bien dividida. Y esa pobre gente, que son los que salen, que son los que los están matando, llegará un momento que aparte no, en el momento que salen no puedes comer, porque allí la vida diaria es comer. Estaba escuchando a ese chico que hablaba, que es médico, que es muy joven, por lo que escucho, no sé exactamente qué edad tiene, pero él decía una cosa que me parece muy llamativa y que la gente en Cuba lo ha tomado como normal. Él decía, bueno, pero nosotros resolvíamos con 6 huevos que nos daban, un poquito de arroz y un poquito de aceite. Entonces la gente en Cuba eso lo considera una cosa normal, lo ve normal, y se han adaptado a eso, y ahora, como no tienen ni eso, es que han salido un poco. Han salido ya cuando ha explotado la cosa, cuando ha estado el internet y la gente ha visto que se puede salir, han salido, pero yo no creo que eso, de verdad tengo sentimientos encontrados, porque me gustaría que eso pudiera tener una solución pacífica, no, porque no la va a tener, ahí van a haber muertos y es el precio que vamos a tener que pagar, eso es así, desgraciadamente, y ahí la única solución que yo veo es que intervengan los americanos, que es lo que están pidiendo el exilio en Estados Unidos. Y lo están pidiendo para que intervengan para defender a un pueblo que está totalmente indefenso. Si ahí no intervienen los Estados Unidos, que son los únicos que más o menos pudieran intervenir, porque hay un exilio gigante en los Estados Unidos que son ciudadanos cubano-americanos y por los que el gobierno de los Estados Unidos también tiene que responder y que también les interesa, porque Biden lo tiene claro con la Florida, que la perdió y ahora vienen unas elecciones importantes para ellos y no quieren perder la Florida. Entonces también el gobierno de los Estados Unidos tiene una cierta disyuntiva ahí a ver qué va a hacer, porque la comunidad cubana es muy grande, es muy fuerte, no es la venezolana que acaba de llegar, ¿me entiendes? Entonces yo pienso que eso o interviene los Estados Unidos o no sé, se va a ir apagando como pasó en Venezuela, que ellos salían cada día 1 millón de personas, sí que tuvieron bastante respaldo internacional, en el sentido de que al menos salían las noticias, porque aquí salió ayer, y porque a esa chavala que la detuvieron en vivo hoy en el programa ese, pero aquí han estado callados como vamos. No sé si George quería añadir algo. Nada, un poco en la línea lo que decía Aliet, realmente me preocupa, y quisiera, si me permiten, hacer esta votación. Me preocupa muchos discursos que estoy escuchando desde que estoy acá en España, de decisores importantes del gobierno español, sobre todo de la parte más radical de la izquierda española, que tienen muchas similitudes con discursos de Fidel y del núcleo duro del Partido Comunista de Cuba. Ese discurso de dividir la sociedad en buenos y malos, en colectivos, en difundir el odio entre ese subcolectivo, de que si el hombre blanco explotador te oprime,
y son discursos que tienen mucho, muy parecido, y creo que es algo intencionado. Es decir, a lo mejor le estoy diciendo un poco conspiranoico, pero realmente me preocupa mucho, y creo que todos los que estamos acá, de alguna forma u otra, debemos tener un papel importante y jugar es decir, un rol importante a la hora de a ese usuario regular de Twitter o de cualquier otra red social, abrirle los ojos y decirle que ese no es el camino. La división, el odio, y dividir la sociedad en colectivos, que no voy a mencionar ningún tipo de colectivo, pero sabemos lo que estamos hablando, no es el camino. Es decir, así no se llega a nada. Así solo se llega a un enfrentamiento social, y la izquierda, históricamente, sabe cómo llegar al poder mediante un enfrentamiento social. Es decir, son expertos en eso. Me preguntan me traslada la pregunta de si estos alimentos, el huevo, el arroz, el aceite y tal, han dejado de darlos a la población, y si eso tiene que ver con las movilizaciones. A ver, el tema de eso, cuando yo me fui de Cuba, estaba muy difícil. Ahora lo que ha disminuido la cantidad, es decir, ya pasó de ser 6 huevos a 2 huevos mensual por persona. De 7 libras a 5 libras mensual de arroz. 5 libras son 2 kilos y algo. Y poco más. Lo otro tienes que salirlo a luchar, como decimos nosotros, en unas tiendas en divisa, a hacer colas gigantescas, y después llegas a tu casa y no tienes fluido eléctrico, no tienes corriente eléctrica, y entonces es un caldo de cultivo muy, muy rico para este tipo de estallido social, además del tema de COVID. Pero creo que el tema de COVID es casi secundario a lo que está pasando en Cuba. Además, si escuchamos todas las imágenes que están viniendo desde Cuba, vemos que los pedidos no son económicos. Es decir, algunas veces dicen queremos medicamentos y queremos medicina, es decir, o comida, pero la mayoría de los pedidos son políticos. Queremos libertad, abajo el comunismo. La mayoría de las consignas son políticas, que es muy importante a la hora de saber diferenciar, porque vemos aquí a muchos de la izquierda decir, porque la culpa es del embargo. No, el cubano no ha salido para la calle a pedir comida ni medicamentos. Puede que haya sido la causa de que salió, pero salió, y ya cuando estaba en la calle, las consignas, los pedidos, los reclamos fueron políticos, que es muy importante. Y además, si me permitieran más adelante, no sé hasta qué punto pudiera hablar sobre el tema del embargo, bloqueo, que hay 2 o 3 cosas que a lo mejor desconocemos, y ahorita un chico hablaba sobre eso. El embargo tiene 2 excepciones. Es decir, Cuba puede comercializar con Estados Unidos en 2 excepciones: medicamentos, es decir, medicinas, y alimentos. Estados Unidos es el principal exportador, es decir, Cuba importa de Estados Unidos pollo. Es decir, Estados Unidos es el principal exportador de pollo de Cuba. Un sinnúmero de medicamentos se importa desde Cuba. Además, el embargo no impide al campesino, al agricultor, ir a Estados Unidos y comprar 4, 5, 6 tractores y llevarlo a su tierra a producir. Eso, el bloqueo, embargo, como quieran llamarlo, no lo impide. Quien impide eso es el régimen cubano, que tiene estatizado toda la economía, todo el sistema productivo depende del Estado, y así es muy fácil, por supuesto, que exista este bloqueo, porque este bloqueo solo priva a entidades estatales, que casi todas están dirigidas por una cúpula militar, a comercializar con Estados Unidos o empresas que estén en otros países de los Estados Unidos, excepto, como ya decía, medicamentos y medicina. Esther, creo que tenía una pregunta. Sí, yo es que, al hilo de perdón. esto... Uy, perdón. Sí, bueno, matiza López y luego Vale. a Esther. Ok, es que ese es el mecanismo que tiene el gobierno para tener sometida a la población, que no hay alimento, porque como en Cuba tú vives pensando todo el día en qué vas a comer. Ese es tu día a día. Tú no tienes de que planificarte unas vacaciones, si voy a hacer esto, si voy a hacer... No. Lo tuyo es qué voy a comer. Y ese es el mecanismo que tienen para tener doblegada una población durante 62 años. No es otro. Es que no tienes comida. Vives pensando en qué vas a comer. Ese es el mecanismo que han encontrado, y por eso lo mantienen así. Por eso nadie puede cultivar. Si cultivas te lo pagan a unos precios irrisorios, controlan el mercado, ahí la oferta y la demanda no existe, porque ese es el mecanismo para doblegar a un pueblo. Cuando tú eres dependiente económicamente, eres dependiente de pensamiento. El día que seamos independientes económicamente, no nos podrán doblegar. Y por eso lo mantienen así. Todo lo tienen todo pensado. El sistema Fidel lo montó muy bien, ¿eh? Las cosas, el mérito hay que dárselo. Era hijo puta un rato. Ya está. Sí, mi pregunta va al hilo de esto. ¿Hasta qué grado consideráis vosotros, desde vuestra experiencia y desde vuestra vivencia,
el impacto que tiene el intervencionismo del gobierno en la economía y frente a las crisis que ha habido. Bueno, realmente quería aportar un dato que está relacionado con la pregunta que me hacen. Por ejemplo, el 80% de las tierras cultivables en Cuba están en manos del Estado y solo produce el 20% de los alimentos que se producen, valga la redundancia, en Cuba. Y entonces, por supuesto, si sacamos una cuenta rápida, el 20% de las tierras cultivables están en manos privadas y producen el 80% de esos alimentos que se producen en Cuba. Estos cambios comenzaron con el cambio que hubo entre Fidel y Raúl. Raúl sí, como que quiso hacer una apertura, fue un poco más flexible, entregó tierra y realmente hubo un estímulo en la producción. Se entregaron más tierras a privados, siempre, por supuesto, regulado. No podías comprar un tractor, no podías comprar fertilizantes, dependías de que el Estado te lo diera. Pero ¿hasta qué punto notas de que el modelo económico socialista que promueve la estatización de la economía, que todo tiene que estar en manos del Estado y el Estado ser el administrador de esa producción, es un fracaso? Sí, con este simple dato usted puede desmontar esa teoría, que en Cuba, un país que por mucho tiempo fue una provincia de la Unión Soviética, donde el combustible, materias primas nos llegaban de una manera descontrolada, el Estado posee el 80% de esas tierras y solo produce el 20% de los alimentos. Y el cubano a pie, es decir, el privado, prácticamente sin ningún tipo de recurso, produce el 80% de esos alimentos con el 20%. Es algo realmente increíble. Y además, ¿por qué los comunistas, y es un punto de vista mío, por qué los comunistas tratan de que todo pertenezca al Estado? Con lo que está pasando en Cuba, tienes la respuesta. Se está presionando a todos los trabajadores, que el 80% de los trabajadores en Cuba pertenece al sector estatal. Se está presionando a todos esos trabajadores con la coacción de que los van a ser despedidos si no lo hace, que salgan a defender la revolución. Es decir, mientras más control, mientras más poder, mientras más omnipotente sea ese Estado, es más fácil y más fácil manipular, es más fácil dominar al país. Y eso es lo que buscan, por supuesto. Vemos aquí que se difunde mucho, sobre todo Pablo Iglesias, tratar de expropiarse, como decía Chávez, diferentes tipos de compañías que sean parte del Estado, claro, porque es una herramienta muy fácil a la hora de manipular. Y Cuba, alrededor del 80-85% de los trabajadores son empleados directos del Estado, y el gran por ciento de ellos funcionarios, es decir, burócratas. Y nada, por eso es el colapso económico que tiene Cuba, más allá del embargo. El embargo sí afecta, no voy a decir que no, incluso hasta cierto punto quisiera que lo quitaran para que ya se le acabe esa excusa, pero realmente no, es la ineptitud que tiene de base o que tiene el comunismo en sí. No es que es muy importante esto que estás diciendo para que entendamos, porque aquí en Occidente no tenemos conciencia todavía de lo que supone el comunismo. Es muy importante esto que estás diciendo porque es realmente el fracaso hecho ejemplo de lo que significa un Estado comunista, el intervencionismo y hasta qué nivel influye en la vida de las personas. Yo creo que más que fracaso es que es intencionadamente, deliberadamente así, porque de otra forma no los puedes controlar. Yo creo que más que fracaso, que también que hay ineptitud y todo eso, es que el sistema está diseñado para eso. Porque Pablo, si el 20% del alimento de Cuba es decir, si el 20% de la población privada es la que produce el 80% de los alimentos, no es un problema de bloqueo. Es un problema de que no funciona. Y lo mantienen para poder controlar a la población. Y ojo, que estamos... yo desde que vi a Podemos lo veía con horror y mucha gente no me quería creer. Ojo, España, que los libros de historia están para leer, pero aquí la gente no quiere leer y después va y vota. Pablo, mucho tenía cuidado. una pregunta. Buenas, George. Yo quería preguntarte, a ver si nos podías explicar con pelos y señales cómo es el sistema que el régimen castrista tiene para los médicos que manda al extranjero para tenerlos sometidos y requisar su salario.
Bueno, eso es un tema sensible para nosotros. A ver, como dije al principio, un médico en Cuba trabajando, un especialista, gana como promedio al precio que está el euro hoy, 50 euros al mes. Ese es el salario. Entonces, ¿qué hace? Te dicen que te van a dar una misión internacionalista, altruista, solidaria, etcétera, en el exterior. Te mandan para los lugares más peligrosos de Brasil, Venezuela, de África, de cualquier país. Y nada, tú te sientes motivado, pero no por una motivación altruista, que es la que ellos venden, simplemente una motivación económica, porque de esos 50 euros que estás ganando vas a ganar 200, 300, en algunas misiones un poquito mejor ganas 600 euros al mes. Y el Estado, es decir, ellos hacen el contrato a través de Servicios Médicos Cubanos, una entidad estatal, por supuesto, regida por el Partido Comunista de Cuba, y entonces ese contrato a través de esa entidad, el país donde se brinda esos servicios le paga a esa entidad gubernamental, y esa entidad, por supuesto, es la encargada de luego pagarle al médico. Entonces, contratos, aquí hay un amigo mío oyente, no voy a decir su nombre si él no me lo hizo por privado, que sus padres son médicos, médicos Brasil, ambos aceptaron la misión y podría dar mucha más información que yo al respecto. Pero entonces, esa entidad estatal te paga un 10% de lo que realmente, o incluso en algunos casos hasta menos, de lo que realmente ellos generan. Estás viviendo fuera de tu país, en lugares peligrosos, prácticamente coercionado, te retiran el pasaporte cuando llegas al lugar de la misión, te lo retiran para que no puedas desertar y solo te pagan el 10%. Además, en Venezuela, esto es información verificada porque muchos colegas que han estado en Venezuela o que están en Venezuela le mandan a hacer proselitismo político. Tienen que, además de brindar servicios médicos, ir a apoyar el régimen bolivariano. Es decir, realmente no tenemos idea de la magnitud tan sucia, tan baja, pero lo grande que es esta mafia castrocomunista, y que sin lugar a dudas, por lo que he visto, lo que he podido analizar, lo que he podido leer, está en España. Es lo que más me preocupa, está en España. Por suerte pasó lo de Madrid hace poco y me dio un poco de esperanza, pero está en España. Los tentáculos son demasiado grandes y esto no es nuevo. Hay un autor cubano que se llama Carlos Alberto Montaner que hace detalla muy bien estos hechos. Esto comienza desde que Fidel Castro llega al poder. Cuba, desde 1959, Fidel Castro, teniendo infinidad de recursos de la Unión Soviética, se dedicó, en vez de desarrollar la infraestructura económica del país, se dedicó a exportar revoluciones. Hay un dato que Cuba llevó misiones militares a más de 37 países en todo el mundo, entre África y Latinoamérica. Y se dedicó específicamente a eso. Y que nadie dude que esas ideas del castrismo, y se le unió Chávez después, siguen vigentes. Y mientras tengan un ápice de cabida en cualquier tipo de país, amparándose de la democracia, de la libertad de esos países, tratarán de llegar al poder. Vemos lo que está pasando en Chile, vemos lo que está pasando en Colombia, más allá de que sí, por supuesto, hay que reconocer que ha habido violencia policial, pero más allá de eso, sí, estoy seguro de que hay eso. Y los médicos cubanos, muchos médicos cubanos, están jugando un papel muy importante en ese tema, de que tienen que ser, además de médicos, proselitistas políticos. Yo tenía una pregunta, porque ya que tú conoces el sector sanitario, me gustaría que si nos podías dar algo de luz acerca de cómo es allí el sistema sanitario, porque hay mucha gente aquí que lo alaba abiertamente. Rubén Sánchez, no sé si lo conoces, de Facua, de Facua, vamos, de la Organización de Consumidores. O sea, dice, nos presentan como un sistema sanitario idílico, y quería preguntarte si esto es así. Bueno, o mira, no. Mi esposa ya está trabajando dentro del sistema de salud. Yo aún no he podido empezar a trabajar. Mi esposa está trabajando. El de España es 1000 veces mejor que el de Cuba, empezando por ahí. Nosotros tenemos mucho capital humano, tenemos muchos médicos, graduamos muchos médicos, pero muy pocos recursos para trabajar. Pero además, somos una mano de obra barata y explotable. Es decir, estando en Cuba, somos una mano de obra barata y explotable. Realizamos trabajo de lunes a sábado, con guardias 24 horas, y después al otro día trabajar hasta las 12 días sin recursos, etc. Y sobre esa base que le digo es un capital humano, se puede decir que el sistema de salud en Cuba
es, además de universal, tiene calidad, pero en la parte humana, en la parte de recursos, está en decadencia, lleva más de 20, 30 años en decadencia. Ahora con esta crisis se ha agudizado mucho más. Realmente, sí tenemos la convicción de que nadie se queda sin atención médica. No tenemos las últimas tecnologías o los últimos tratamientos para poder brindarle una mejor atención, pero para nada tiene que ver con una voluntad política, para nada tiene que ver con eso. Simplemente es parte de ese sistema de pan y circo que da el régimen, de que te doy educación, te doy salud, educación siempre con la comilla de que tienes que ser comunista, te doy un poco de salud, te doy un poco de comida, pero no puedes ser libre. Entonces, sobre esa base no es malo el sistema de salud, pero por ejemplo el de España, para que comparen, es sin lugar a dudas, y desde que estoy acá, lo puedo decir, es 1000 veces mejor, 1000 veces mejor. Además, los precios de medicamentos en Cuba hay que pagarlos, y si relacionas salario de Cuba con lo que te cuestan los medicamentos, las medicinas, es mucho más caro que acá en España. Yo tengo una opinión en ese sentido. Es verdad que la escuela médica cubana en un momento determinado fue buena, pero a día de hoy, y en esto, George, tendremos que coincidir en que ya cualquiera entra a la carrera de medicina, no como antes, que era un proceso selectivo, los mejores expedientes. Ya hoy cualquiera entra a medicina porque hay una masividad total con la carrera y eso prostituye un poco la calidad final del producto. Y además hay muchos médicos buenos, sabes que la mayoría de los mejores especialistas pues ya no están, se han ido retirando, se han ido jubilando, se han ido quedando, y en ese sentido yo creo que la calidad de la escuela médica cubana ha bajado. En realidad la calidad de la escuela cubana en general ha bajado mucho en los últimos años, y de eso puedo hablar porque soy profesora universitaria. Y con respecto a los recursos, es verdad que no hay recursos, que los hospitales están, no hay nada. Y el sistema de salud cubano está muy deteriorado. Y efectivamente tiene razón. El sistema español, con todo lo que lo critican, para mí es referente, el modelo no será idílico, tendrá muchas cosas que mejorar, pero haciendo la comparación con Cuba, está a 1000 años luz Cuba con esto. Es que no se pueden comparar, son incomparables. Pero sí, el sistema de salud cubana ha perdido mucho en todo. Sí, dos acotaciones con eso. Realmente, desde que Cuba comenzó a ver a los médicos como una fuente de ingreso bastante grande con el tema de las misiones a Brasil, a Latinoamérica, etcétera, hizo un plan de choque de graduar médicos y de ahí, por supuesto, el capital de calidad que pudiera tener una masa de graduados disminuyó. Es decir, por supuesto, eso es evidente. Realmente ahí sí le tengo que dar la razón. Tenemos también a Daniel, que se acaba de incorporar. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues os he escuchado, bueno, llevo escuchando 5 o 10 minutos y bueno, es un tema que me toca mucho porque yo tengo familia allí. Bueno, mi padre está casado con una mujer cubana desde hace 30 años, yo conozco Cuba desde hace 40 y he vivido todo, tengo muchos lazos, muchos amigos, familiares, bueno, de todo. Y nada, pues todo lo que habláis, tenéis razón. Apuntar también que aparte de los médicos, también las misiones se han hecho con ingenieros y muchos técnicos. Creo que ha sido una base pues eso, de un fondo de dinero que es otra de las cosas que estáis hablando de la revolución tal y cual, que por qué las explotaciones, por qué no se gana, por qué no tal. No sé si habéis comentado la cantidad de millones que tienen los Castro fuera de allí, en bancos suizos y bancos de otros países, y todo el dineral que derrochan, porque bueno, habréis visto, supongo que imágenes de los hijos de Fidel, por ejemplo, pues en sus yates, Mercedes y demás por ahí, por la isla o en Europa o por donde han estado viajando. O sea, creo que tienen muchísimos millones que claro, si esos millones se hubieran invertido en lo que se debieran haber invertido, pues la cosa sería diferente. O sea, creo que ellos han explotado el país durante muchos años para enriquecerse el máximo posible.
tenían claro que cuanto más pobre o menos medios tenga la población, mejor para ellos y más fuerza para mantenerse ahí, que de hecho 60 años pues no es nada fácil mantenerse. Y luego la excusa del bloqueo, que es una excusa totalmente. Es un punto que yo creo que si los americanos hubieran querido terminar con este gobierno, hubieran abierto la mano y se hubiera acabado la excusa del bloqueo. ¿Sabes? Una vez que hubieran dicho, venga, va, pues se acabó el bloqueo, os ofrecemos todo el apoyo, tenéis nuestro apoyo. Yo creo que ya la excusa de los Castro se hubiera terminado y hubieran salido de ahí hace rato, pero bueno, pues les ha servido también para mantenerse ahí y con esa excusa llegar hasta hoy, que cuando la gente ya, pues bueno, os digo que ahora mismo bueno, es el medio kilo más o menos de cerdo anda allí por unos $10 más o menos, y los salarios, pues ahí estáis oyendo. Un médico, que es uno de los salarios más altos, que pueda tener 40 o 50 dólares de salario, pero imaginaos un obrero que gane $10. ¿De dónde saca para comer? Me dicen que, pues eso, de las asignaciones que en Cuba hay asignaciones de leche para la gente mayor y para los bebés. Pues bueno, pues toda la gente o mucha gente está vendiendo esa leche al mercado negro porque lo necesitan para comer. Entonces, quitarle la leche a un bebé para poder comprar otras cosas, pues imaginaos la película como está siendo. O sea, está siendo muy duro y cuando, pues yo creo que ya llega el momento que es o me muero de hambre o me muero que me peguen un tiro, me da igual, ya salgo a luchar y se acabó porque no tienen nada. O sea, os puedo decir que el pueblo cubano puede tener machetes, a lo mejor, y palos para atacar o para defenderse o para lo que sea, pero no tienen ninguna fuerza. Así que, no sé, yo espero que esto siga para adelante, que la policía y a partir de ahí ejército, fuerzas armadas, que es lo complicado, se pongan de parte del pueblo, pero claro, pensar que al final todos los dirigentes, tanto políticos, militares o dirigentes de empresas grandes de allí, viven como marajás. Entonces, mientras que ellos puedan ordenar al ejército, el ejército les escuche y les haga caso y salgan a combatir en la calle, pues el pueblo está fastidiado. Entonces, no lo sé, pero bueno, que al final es lo que os digo, que yo creo que al final cuando llega el momento que te mueres de hambre, porque ya no llega, pues sales a la calle y ya está, ya te da igual que te peguen un tiro o lo que sea, es a luchar y a terminar con esto. Y bueno, pues esto es lo que os puedo comentar de momento. Yo tengo, pues eso, información directa, lo que pasa que, bueno, bueno, de hecho, mi padre vive en Cuba, no sé si os lo he comentado, vive en Cuba, va para allá, viene y tal, y ahora mismo me acaba de escribir por WhatsApp, que no sé si habrán abierto o cómo, pero tiene internet desde hace una hora. Hasta ahora, estos 2 días, he estado hablando con él por teléfono y pues eso, comentándome la situación, pues eso, ahí no se entera si no sales a la calle o te vas a lo que es Centro Habana y tal, donde está el movimiento, pues lo que ves por la... ¿Ahí le hemos perdido? No sé, sí, no sé si le hemos perdido. Se cortó. Bueno. Daniel, ¿nos escuchas? Se cortó. Bueno, decir que tengo que abrir y cerrar micros porque sí, Vive con Libertad quería comentar algo antes de eso, decir que tengo que abrir y cerrar micros, o sea, invitar y sacar a gente porque es que hay un número determinado de personas. Entonces, Vive con Libertad y si Daniel recupera la conexión, pues que termines por lo que quería decir. Vive con Libertad. Sí, yo quería puntualizar respecto al bloqueo embargo. A ver, para que os hagáis una idea, cuando Fidel entró en La Habana en el 59, una de las primeras cosas que hizo hasta el año 60 es quitar todas las propiedades, todo el dinero del banco, incluso los oros y los dineros de la gente que salía por los aeropuertos huyendo del triunfo de la revolución. Cuba ha estado con bloqueo, entre comillas, hasta que cayó la URSS. O sea, Cuba dependía económica y de comida totalmente de la URSS. O sea, yo he comido latas de carne rusa de la URSS cuando era pequeña en mi casa. Una vez, hasta ese momento Cuba no permitía comunicaciones con nadie que se hubiese ido a Miami o a Estados Unidos en general. No permitía cartas, no permitía que mandasen nada de Estados Unidos a los familiares, que hubiese un intercambio de familiares que se habían ido y los que estaban allí. En el momento que se cae la URSS,
Cuba, Fidel, con su gran omnipotencia, permite que los familiares de Estados Unidos nos manden remesas, nos manden paquetes de ropa, nos manden comida, nos manden dinero. O sea, si hubiese un bloqueo real en Cuba, eso no hubiese podido pasar, por mucho que Fidel hubiese dicho, ahora los familiares americanos pueden mandarle a sus familiares y pueden venir de visita a sus familiares a visitar Cuba y a mandar dólares y tal. Claro, lo que pasa es que cuando los cubanos reciben, yo ya llevo muchos años fuera, reciben dinero, ese dinero Cuba lo cambia en el banco, o sea, el cubano de a pie no anda con dólares y euros, o por lo menos cuando yo estaba allí hace 20 años. Tú ibas al banco y el banco te daba una especie de moneda nacional que llamaban cooks, y con eso, si a lo mejor te mandaban $100, ellos te daban 95. O sea, de eso se ha alimentado la revolución toda la vida, de ir quitándote por aquí, quitándote por allá. O sea, eso de que en Cuba todo es gratis y que no pagas impuestos y tal, es mentira, porque todo el régimen se ha alimentado de las remesas que han mandado los familiares. Se ha alimentado, como ha dicho el chico George, se ha alimentado de hacer contratos con otros países, y él es el que se encarga de pagar a los cubanos por esa misión internacionalista. En los hoteles que se han abierto en Varadero, los contratos los ha firmado Cuba, y el que trabaja en un hotel cobra lo que Cuba quiere pagarle. O sea, si en un hotel un cubano considera, el español o el ruso o el que sea que pone un hotel, considera que su empleado tiene que pagar 500, tiene que cobrar 500 euros, ese empleado a lo mejor recibe 50 euros o 100. Todo lo demás se lo queda a Cuba. Entonces, el embargo en realidad sirve para engañar al cubano de dentro y a los que de fuera defienden que Cuba está así por un bloqueo que tiene Estados Unidos, no sé qué, porque Cuba se alimenta de todo el dinero que entra en Cuba gracias a un cubano que trabaja dentro o fuera para un extranjero, y recibe la mínima parte de lo que le pagan al Estado, porque los contratos en realidad quien los firma es el Estado con quien sea que vaya a hacer negocios. Y una pregunta. Creo. Si puedo. Bueno, sí. Bueno, creo que iba Nico antes, pero sí. Dale, Esther, y voy yo detrás tuya. Vale, Esther. perdón por colarme. Una pregunta, aunque a lo mejor es un poco absurda, pero bueno, no sé. Si vosotros decidierais, pregunto a los cubanos que estáis interviniendo, si vosotros quisierais volver a Cuba, ¿podríais volver de manera libre o teméis que pudiera haber alguna represalia? A ver, es que eso también es complicado, porque yo soy hija de española, ¿vale? Pero yo nací en Cuba porque soy hija de cubano hombre, mujer. Vamos, mi madre era española, mi padre era cubano. Yo nací en Cuba. Yo, para poder viajar a Cuba, yo ya estoy nacionalizada española, ¿vale? Yo tengo que viajar como cubana. El pasaporte cubano a mí se me vence cada 2 años y cuesta, no sé cuánto estará ahora porque yo no voy a Cuba desde 2008. En aquel momento a mí el pasaporte me costaba cada 2 años 500 euros, cada 2 años, y si lo dejaba caducar me ponían una penalización de lo que ellos considerasen por haber dejado caducar el pasaporte. O sea, yo no puedo viajar a Cuba como española, yo tengo que viajar a Cuba como cubana. No sé si esa ley la han cambiado. Eso no ha cambiado. Todo cubano nacido en Cuba, aunque se nacionalice en el país que se nacionalice, tiene que entrar a Cuba con su pasaporte cubano. Pero eso depende de la forma en que salga de Cuba. Si tú sales, Cuba tiene diferentes mecanismos para la salida de los cubanos. Si tú sales con un permiso de residencia en el exterior, puedes volver a Cuba porque mantienes todos tus derechos en Cuba. En mi caso, como yo tuve que salir en salida definitiva, yo no puedo volver a Cuba. Yo cuando voy a Cuba voy en régimen de turista. Yo soy turista en mi país. Yo no tengo derecho en Cuba, yo no tengo nada, porque yo, para salir de Cuba tuve que renunciar a todo. Me contaron hasta las cucharas y los tenedores. ¿Sí? Te van a tu casa, te lo revisan todo, te lo cuentan, hacen un inventario
para que pueda salir. Entonces, yo perdí todos mis derechos, yo soy turista allí. Si yo quisiera acogerme a un proceso de repatriación que existe, tendría que estar viviendo, no sé, es complicado, no, como no me pasa por la cabeza, porque no me pasa por la cabeza, pero sé que existe un proceso de repatriación. Pero ahora mismo, en dependencia de cómo hayas salido de Cuba, tienes unas opciones o tienes otras. Si has salido y has pedido un asilo político, pues también tienes otro régimen. Si eres médico y has abandonado la misión, pues tienes otras más complicaciones todavía para volver. Es decir, si has salido de una misión del gobierno y has desertado, pues lo tienes muy complicado. Sí, es difícil, es un proceso difícil. Efectivamente, el pasaporte cubano es el más caro del mundo. Son 200 y algo euros, 300, no sé bien, porque yo también lo tengo vencido y ahí estará vencido por los siglos de los siglos, amén, porque no pienso ir. Pero sí, Nico. Sí, cuando bueno, son también está Javier. Sí, yo quisiera comentar, si me permitís, que nos hemos salido un poco del tema. Es decir, bien que viajáis a los cubanos y en Cuba y decís yo problemas en Cuba y tal, pero lo que nos interesa ahora en este momento hablar todos es qué está pasando en Cuba. ¿Qué está pasando en Cuba? La lucha, creo que Nico... la lucha que está haciendo el pueblo cubano no la estamos apoyando nosotros. Nosotros, los ciudadanos que sabemos cuál es el problema que tiene Cuba de la falta de libertades. Cualquiera que nosotros leyéramos la Constitución cubana, nos daríamos cuenta de que es un país sin libertades y es un régimen totalitario. Entonces, lo que nos interesa ahora no es saber cuánto da un pasaporte o si vienen no sé quién. Lo importante es que tenemos una gente con ganas de luchar por su libertad, para comer, para vivir y para tener una democracia, y de eso es lo que tenemos que hablar. No de cuánto me va a costar, o yo estoy en Cuba, pero vine de Cuba, porque en Cuba he estado yo, pero no voy a hablar nunca de lo que yo he visto en Cuba, sino a mí me interesa muchísimo que nos centremos todos, no todos además, en la importancia de la gente que está luchando en Cuba, y de nuestro gobierno, que no está haciendo nada. Y no está haciendo nada cuando la Constitución cubana y la famosa ley española de las leyes fundamentales del reino son iguales. Y a eso lo llaman democracia. Dime. Javier. Sí, no, perdona, creo que quería intervenir Nico y sí, tienes razón que vamos a intentar hablar más de lo de ahora. ¿vale? Sí, yo en relación a esto, bueno, antes de hacer el comentario, sí quería decir cuando son las 11:27 de la noche y 28 justo ahora, no creo que haya, en fin, en el panorama audiovisual o radiofónico, una tertulia o un espacio donde en apenas 3/4 de hora, una hora, hasta 4, 5 o 6 personas cubanas nos están contando testimonios de primera mano, todo lo de primera mano que puede ser, con todos los temas que hay en cortes de internet, que no podemos tener a gente que esté viviendo en Cuba, pero sí gente que tiene relación directa. Entonces, en fin, me parece muy interesante escuchar esos testimonios. Para enfocar un poco lo que está diciendo ahora Javier, qué está pasando ahora, yo tengo curiosidad, en fin, aunque suena un poco tétrico, porque yo he visto en directo lo que ha dicho, no sé si ha sido López o Diego Libertad, lo que ha pasado hoy en directo en el canal, en 4, en la televisión, que se han llevado a una youtuber, una influencer, en directo a la policía. Se está hablando de 500 desaparecidos. Yo no sé si alguno de los cubanos que tenemos aquí nos pueden contar qué es lo que pasa en el minuto siguiente, porque la vigilancia, todo esto lo sabemos, pero en el minuto siguiente te lleva la policía a la comisaría y ¿qué? Porque se habla de desaparecidos y ¿qué? ¿Cuánto tiempo puede estar este tipo de personas detenidos desaparecidos? ¿Qué les hacen en esa comisaría? ¿Hay amenazas directas a la familia? Porque claro, luego esta gente en muchos casos no se vuelve a saber nada de ella o muy poquito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta gente? Mira, primero no se sabe, porque si tienes la suerte de que hay alguien conocido al lado tuyo que ve que te llevan, pues avisarán a tu familia empezará a buscarte por todas las estaciones de policía, y con suerte te encuentran o no, porque no se sabe, porque no te dan información, porque ahí todo hay un hermetismo total.
Ahí, si te llevan a todo el mundo canta, bueno, se llama así todo el mundo canta, porque ahí te dan golpes, te dan de todo. El sistema está diseñado para eso. Se llama todo el mundo canta, porque es decir, porque ahí todo el mundo cuando entra habla todo lo que tiene, lo que sabe y lo que no sabe, porque son especialistas en torturar a las personas. Y ahí puede pasar cualquier cosa, porque nunca se sabe. Nunca se sabe lo que pasa. Lo saben los que pueden salir, lo cuentan de las cosas que le hacen. Entonces, nadie te da explicaciones, pueden tenerte el tiempo ¿Qué retenido. cuenta esta gente? ¿Hay ¿Qué cuenta palizas? esta gente? ¿Hay amenazas a familiares? Sí. Por supuesto, amenazas a familiares, pierdes tu empleo, te hacen la vida imposible, no tienes en Cuba, ya a partir de ese momento empiezas a hacer un cero a la izquierda, porque te tienen vigilado, te privan de poder acceder a un puesto de trabajo determinado, de poder salir, todas esas cosas te afectan después y tu familia también está después mal vista, porque Cuba depende todo de lo que diga el del CDR, porque todos son a través de informes que da la gente de ti, de tu actitud, y si vas al trabajo voluntario, si cooperas, si no cooperas, todas esas cosas están ahí. Y ya tú eres un desertor, eres un gusano, eres un delincuente y además te inventan una historia que no... Y te quedas sin tus 2 huevos al mes. Ya no puedes hacer tortillas al mes. No, a ver, la cuota no te la quitan, pero si no puedes después buscar otras cosas, pues más lo llevas. Sobre esto yo escuché, no sé si aporta algo, pero sobre esto yo escuché una entrevista a Luis Manuel Otero Alcántara, que es uno de los artistas que está encabezando lo del el movimiento de San Isidro, y que es un movimiento artístico y social contra la dictadura cubana. Y él contaba que le tuvieron bastantes días sin dormir, sin permitirle dormir, estando de pie y prácticamente haciéndole, pues eso, torturándole para que... Y no como forma de sacarle ningún tipo de información, sino simplemente como escarmiento para que no volviera a hacer nada. Y este hombre estuvo en huelga de hambre bastantes días. Sí. Y creo que una forma de castigo, sí, efectivamente. George quería hablar, ¿no? Sí, bueno, le voy a decir más o menos todo lo que he podido ver, y que realmente es preocupante, muy preocupante. Desde el primer momento, es decir, cuando Díaz-Canel, el presidente de Cuba, va a ese primer foco de sublevación, que fue en Artemisa, San Antonio de los Baños, ahí regresa a la televisión y enseguida ya no hay internet. Y en cadena nacional, bueno, ya todo lo que sabemos, que hace un llamado a las hordas revolucionarias a salir a defender la revolución y que tenían que pasar sobre sus cadáveres. Hoy salió ya un video de ese momento en San Antonio de los Baños, imagino que ya con un poco de internet o a través de VPNs pagados, en el momento que él llega allí, es decir, el pueblo les increpó, les tiraron botellas vacías. Tengo videos, si alguien lo necesita, está en mi perfil o se lo puedo pasar al privado. Le tiraron botellas vacías, seguía se corta el video y por supuesto que hasta ahí se le ve la mentira. Llegó diciendo que fue a ese lugar y que no pasó nada, y al contrario, que el pueblo revolucionario estaba en las calles. Y bueno, se ha visto que están yendo a las casas, no ya de opositores de renombre como Luis Manuel, ya eso están ya desaparecidos, teniendo a la casa de personas que realmente hasta ahora yo no conocía, la están sacando de sus casas. Hay videos de policía subiendo por los edificios a los apartamentos de las personas donde viven, llevándoselo a niños prácticamente sin ropa, se lo llevaban por la policía. Se está viendo cómo están llevando a camiones militares, a furgones militares, personas vestidas de civil, donde se le dan palos, se le dan bates para llevarlos a determinados puntos donde haya este tipo de situación, para que realmente agredan al pueblo, y por supuesto con las consignas baratas de que somos el pueblo defendiendo la revolución. Realmente es un intento de visibilizar una guerra civil que no lo hay, porque hoy por hoy lo que están en la calle, exceptuando muy contados casos, es el pueblo. Los que están en contra de eso son militares y paramilitares. No es una respuesta de pueblo contra pueblo. Quieren hacer aparentar incluso una guerra civil que no es tanto así. Es más bien un genocidio crudo y duro. Es realmente triste. Efectivamente, no es una guerra civil, es un genocidio, porque hay un pueblo desarmado y hambriento, agotado, cansado de meses, año y medio de pandemia,
muchos años de crisis, porque Cuba lleva en crisis toda la vida, pero es verdad que lleva los 2 últimos años ya ha ido a peor, y desarmado. Un pueblo desarmado contra hordas paramilitares y militares que están dando con todo. Hay disparos, porque están los vídeos que se ven, están dando palos, están dando piedras, están efectivamente sacando a la gente de sus casas, y a la gente que está en la calle se la están llevando, porque ya lo he dicho, mi hermana estuvo detenida más de 12 horas. La niña, bueno, tipo una mujer con 30 años, pero detenida por ir por la calle manifestándose Y tranquilamente. es bochornoso Y ya la está. actitud, una vez más lo repito, de que está tomando el gobierno de España y creo que Europa en su conjunto. Es realmente preocupante, es de una miseria humana increíble, porque no se trata de ideología, hay veces que apartar la ideología y sacar la humanidad que debes llevar dentro, porque tomar... ¿Pero qué es ideología? ¿Qué es ideología? ¿Qué cosa es la izquierda, qué es la derecha? Que alguien me explique a mí que la izquierda es buena, porque yo me he tenido que ir de mi país, yo he tenido que renunciar a todo en mi país para venir aquí, y ahora veo a mi pueblo sufriendo, masacrado, y esas no son personas, sean de izquierda, de derecha, verde, azul y Por roja. supuesto, es a Son lo que me personas, son refiero, seres humanos. es a lo que me Sí, refiero, yo te entiendo, yo estoy apoyando tu argumento, que es una es una vergüenza que vergüenza. Europa esté en esa posición superficial, banal. De España, del gobierno español no me espero nada, porque ya yo todo lo que he visto no me sorprende, y lo que nos queda por ver. Pero Europa, que se supone que ya, que no sé, tengo otras expectativas con ellos. De Estados Unidos tampoco espero nada de Biden. Eh, Es triste. vamos a ir cortando, pero a mí me gustaría hacer una pregunta y es, ¿qué les diríais a esas personas que defienden el comunismo aquí en España? Que se vayan a vivirlo y que después vengan y me lo cuenten. No, realmente hay un video que se hizo viral que un venezolano le decía a una manifestación comunista que le daba la casa, que su casa en Caracas, ¿no? Yo hago lo mismo en Cuba, mi casa en mi provincia, en Cienfuegos, yo se la doy, pero no vivir con la paguita y con los euros acá, que así sería bastante fácil, incluso cómodo, ¿no? A salir a luchar y a trabajar lo que pasamos los cubanos, y cuando empiecen a protestar, porque incluso, no sé si conocen, un español que vivía en Cuba, que fue exiliado de Cuba, después de tener su residencia, cuando empiezan a protestar, sufren la misma represión que sufrimos los cubanos. Pero aún así ese español mantenía su cortina, su ideología romántica de que esto no era los preceptos comunistas, etcétera. Pero bueno, eso es lo que yo le digo, que por favor, que vayan a Cuba, pero no como turistas, que vayan a Cuba a vivirlo. Y que además, que no se puede permitir que le pongan el argumento de que si el bloqueo, que por qué estás defendiendo a los cubanos que están protestando y no luchas contra el bloqueo. Eso es sumamente inmoral. Estamos hablando de una decisión de un gobierno extranjero. Estados Unidos es quien decide si el bloqueo, el embargo está o no. Pero estás echando eso contra una decisión del mismo gobierno de Cuba de apedrar, de matar, de torturar a su propia población. Entonces, ¿con qué moral tú puedes comparar esas dos acciones? Es realmente insultante. No tengo otra palabra más que es una vergüenza. Reyes quería preguntar algo y ya vamos con ronda de conclusiones. Sí, buenas noches. Yo es que oyendo todo lo que están diciendo, pues estas personas que lo están pasando además tan horriblemente mal, no me gustaría encontrarme en su situación, ni mucho menos. Yo tengo una pregunta, o sea, ¿qué nivel de cohesión social hay en Cuba? Porque a mí me da la sensación de que desde el gobierno cubano a lo que le tienen miedo es a una sociedad fuerte y a una sociedad unida, y que por eso lo que tratan es un poco de dividir a esa sociedad, diciendo que, bueno, que frente a los opositores vamos a mandar a la parte de la sociedad civil que sea partidaria del régimen cubano, de la revolución y todo eso. Entonces, creo que le tiene el régimen cubano miedo a una sociedad muy unida y fuerte y que les pueda plantar cara. Entonces, mi pregunta es, me gustaría saber qué posibilidad de unión y de cohesión ven los cubanos que nos están ilustrando tantísimo sobre el tema, qué nivel de cohesión ven en su sociedad. No lo sé. La sociedad cubana está muy dividida porque se han encargado de dividirnos y de enseñar a ser odiadores profesionales. Desgraciadamente, esa ha sido una de las premisas del gobierno cubano en estos 62 años.
la posibilidad pasa porque vean lo que está pasando, pero como la información en Cuba está tan sesgada y tan limitada, no sé si todo el mundo podrá percibir lo que realmente está pasando. De hecho, familiares míos no sabían lo que estaba pasando. Yo, mientras hubo internet, estaba poniendo WhatsApp y ya nos cortaron la internet. No lo sé. La sociedad cubana está dividida porque en eso se basa el sistema, en divide y vencerás. Y no Creo lo que sé. Vive con Libertad quería responder. Sí, puntualizar eso. Cuba nos cría desde pequeños a que miremos al vecino. Hubo una época en Cuba en que la carne res estaba prohibida, o sea, prohibidísima. Quien mataba una vaca iba a la cárcel y cumplía más años que uno que mataba a otra persona, eso era así. Entonces nosotros desde pequeños nos enseñan a ver qué hace el vecino, a ver qué hace el de al lado, a ver si ha hecho algo mal, que lo mal, ya te digo, es poner un plato en la mesa con carne de res. Entonces, la sociedad cubana es envidiosa, pero porque eso es lo que nos han inculcado desde pequeños los que hemos nacido allí. La sociedad cubana es envidiosa, es lo que cuando empezó, para que veáis cómo es la cosa, que yo a España le estoy teniendo mucho miedo con todas las leyes que están sacando y todo lo que está pasando. A mí me recordaba mucho a Cuba el tema cuando empezó la pandemia con el tema de las mascarillas que no eran obligatorias, que la gente empezaba a meterse con los no mascarillas y los mascarillas empezaban a meterse con los no mascarillas y así, pues es eso, es ver lo que hace el vecino para señalarle con el dedo, ver lo que hace tu amigo, tu padre, tu todo para señalarle con el dedo. Entonces, en ese respecto, yo creo que Cuba, lo he dicho antes, tiene que cambiar, pero yo veo muy difícil que las fuerzas de seguridad se pongan del lado de la población, aunque creo que hoy hay una noticia de Holguín, que en Holguín se han negado a salir a la calle los policías. Entonces por ahí veo un atisbo de esperanza. Por otro lado, antes habéis hablado de la represión que se puede hacer a una persona que se le ha cogido presa, que se le ha llevado la policía y tal. Hace poco salió en YouTube, y os recomiendo que la busquéis porque es muy buena, una película que se llama Plantados. Plantados va de cuando triunfó la revolución, los presos políticos que había en Cuba. Ahí refleja muy bien cómo trata el régimen a los disidentes. No sé si seguirá la película porque es muy buena y a lo mejor hasta está censurada ya, pero yo recomiendo a todos que la busquéis y la veáis si podáis para que os hagáis una idea de cómo el mismo pueblo que tiene poder trata al pueblo que no tiene poder. O sea, porque en realidad quien se encarga de reprimir es un pueblo que está o que se cree superior a un pueblo que está más bajo. Bueno, como ya estamos, en teoría esto termina a las 11:30, pero bueno, al ser un especial pues nos hemos alargado un poco. Vamos también, ya estamos en ronda de conclusiones. Muchas gracias, Vive con Libertad. Vamos a dar paso a las conclusiones de los que nos han escuchado, bueno, a los que han hablado de cubanos o que han tenido o que tienen relación con Cuba y luego vamos nosotros. No sé, Daniel, no sé si querías hacer alguna conclusión. Sí, que yo creo que ahora mismo el índice de afinidad con la revolución es muy bajo. A partir de la gente que puede tener hoy como mucho 50 años, perdió toda la fuerza. O sea, pensar que desde hace ya bastantes años, digamos que la información a través de Internet sobre todo, ya ha llegado mucho al país y la gente, aparte de la familia que puedan tener fuera, pues que hayan huido de allí, pues tiene mucha información y ya no se creen nada. Y entonces, te lo digo porque, bueno, yo conozco a muchísima gente y lo he vivido allí. La gente joven no se cree ya nada de la revolución. Esto fue un cuento y un lavado de cabeza que se le hizo a la gente, pues eso, la gente que era joven o
o era pequeña cuando triunfó la revolución, y hasta ahí. O sea, yo creo que esto ya ha reventado, la gente está pasándolo fatal, pasando mucha hambre, mucha necesidad, y yo creo que es eso, que sobre todo el porcentaje de gente joven que está cansada ya de esto y ha explotado es muy alto con respecto al total de la población, y yo veo ahí la fuerza de que esto vaya para adelante y pueda triunfar, no sé de qué manera, porque su pelea es con los puños, piedras y machetes contra lo que quieran mandar los dirigentes, sobre todo bueno, pues el ejército con el armamento que se atrevan a utilizar, no lo sé, pero vamos, que ya os digo que el pueblo, la gente joven sobre todo, van a muerte en contra de la revolución. Nada más. Muchas gracias. Señor López, conclusiones. Señora López. O S. López. Bueno, pues. ¿Sí? ¿Ahora? Sí, conclusiones. No. Creo que está ¿Perdona? el micro ¿Ahora? cerrado. Sí, tienes que activar el micro abajo a la izquierda. Agradeceros el espacio. Sí, brevemente, y conclusiones. Que yo no sé qué final va a tener, no sé cuándo, pero por lo menos un comienzo después de 62 años. Vamos con George. Vale, sí. Igualmente agradecerle el espacio que nos dieron y pedirle, por favor, que a todos los que nos escucharon que compartan la situación de Cuba, que nos visibilicen, que salgan al paso a todo este argumento estéril e inmoral de la izquierda, sea en Latinoamérica, sea en España, que le salgan al paso y que nada, nos sigan apoyando. Muchas gracias. Vamos con las conclusiones de los demás. Reyes. Ay, perdón, bueno, yo la única conclusión que tengo de todo esto es que ojalá tengamos una Cuba libre en el menor tiempo posible. Buenas noches. Buenas noches. Esther. Esther. Javier. Yo solo quería agradecer a todos los que habéis participado, especialmente los cubanos que habéis participado, por dar vuestra opinión y por luchar por una Cuba libre de comunismo. Y quiero poner en valor también estas tertulias o estos espacios, estos foros donde damos voz a esto. Yo creo que parte del éxito de liberar a Cuba puede venir por aquí, ¿no? Por ir creando comunidad, ir concienciando a la gente, tanto desde países europeos o americanos como dentro de Cuba, ¿no? Ir creando espacios para poder hablar de estos temas y poder de alguna vez, de una vez por todas, para frenar el comunismo en Cuba. Esther. Esther no está. No, pues Nico, dale. Sí que estoy. Sí, no. Perdón. Ah, vale, venga, Esther. ¿Qué hacías por ahí? Ay, que iba a Dale, cerrar la Esther. puerta, perdón. A ver, yo como conclusión, primero de todo, dar muchas gracias a estos a estos cubanos que nos han dado su testimonio y que se han atrevido, porque realmente es para vivirlo. O sea, mi admiración a ellos. Y yo como española lamento muchísimo que tengáis esa desesperanza de nuestro gobierno y esa sensación de abandono que también es la que siento yo hacia el pueblo de Cuba, porque no es representativo del sentir mayoritario de los españoles, me atrevo a decir. Ojalá veamos con nuestros ojos el fin del comunismo, no solo en Cuba, sino también en Venezuela y en otros países, porque es la mayor lacra que podemos arrastrar del siglo XX a nuestros días. Así que muchas gracias por atreveros a contarlo. Antes de que se caiga otra vez, 25, Hola, dale sí, conclusiones. bueno, junto un poco a lo que dice Esther, muchas gracias por estar aquí. Yo quisiera decir que el gobierno de España no es España,
Entonces, por nuestra parte tenéis todo el apoyo. Si vivís aquí desde mucho tiempo, sabéis ya que el gobierno necesita mantener un relato, y el relato es más importante hasta de la dignidad humana y de los derechos humanos y de lo que sea. No compartimos este gobierno, seguramente no estamos en la situación de Cuba ni queremos estar, pero por nuestra parte, al menos por mi parte, tenéis todo nuestro apoyo a seguir adelante, a liberaros de esta plaga mundial que es el socialismo. Un abrazo. Nico. Sí, nada, yo más que conclusiones quería aprovechar e insistir un poco en lo que ha dicho Javier, en fin, y todos. Dar las gracias a los cubanos que han participado, porque no es fácil la situación emocional, teniendo familia allí, muchas veces también un poco por miedo, y daros las gracias a todos los que formáis, y me incluyo, este espacio, que una vez más, y en un especial como este, pues han sido 48 horas de buscar testimonios, de mucho trabajo por detrás. Aquí se ve solo una horita y media de tertulia, pero el trabajo que hay detrás, y más para un especial como este, hecho deprisa y corriendo y con las dificultades técnicas que hay y un poco el miedo que hay, pues no es sencillo. Así que, nada, gracias a todos, y decir, por último, que, en fin, creo que se ha hablado más aquí de Cuba, de la realidad que se está viviendo en Cuba, en este espacio, esta noche, que en 5 años de tertulia de cualquier televisión española, donde te llevan a políticos de aquí que desde sus smartphones del Paseo de la Castellana, pues por lo visto conocen muy bien lo que está pasando en Cuba, y en fin, los demás nos tenemos que callar, y los cubanos pues no saben muy bien de lo que hablan. Ellos se ve que lo conocen todo. Así que, para todos, como diría aquel, más periodismo. Seguimos. Gracias, buenas Pablo. noches. Muchas gracias. No, bueno, Pablo. Bueno, yo quería Un momento, decir todavía. que no pusierais mucha esperanza en las Fuerzas Armadas cubanas, porque han sido seleccionadas durante 60 años para ser totalmente afines al régimen y tener obediencia ciega. Y también quiero dar gracias a los cubanos que habéis participado aquí, en especial a la señorita López, que no quiero decir su nombre, pero sí lo conozco. Y viva Cuba Libre. Gracias. No, prefiero seguir en el anonimato. Bueno, yo nada, quería sumarme otra vez a los agradecimientos, decir otra vez que teníamos a bastantes más invitados que estaban allí, pero con los cortes de internet y todo ha sido verdaderamente imposible. También muchos nos han dicho que al final han tenido miedo o cualquier cosa. O sea, esto ha pasado. Yo he colgado algún mensaje privado que había recibido. Nada, espero que esto les haya servido tanto a los cubanos como a muchos de aquí para saber la realidad de primera mano, y que bueno, que al final Twitter también vale para este tipo de cosas que son buenas, ¿no? Me quedo con una reflexión, y es que varios de los cubanos a los que hemos oído han hablado de que el régimen cubano se varía de la división y de crear enfrentamiento entre la población, y creo que eso sí que se puede traspolar a lo que está pasando en España, y creo que deberíamos hacer prestar bastante atención a ese tipo de tácticas, ¿no? Para los regímenes autoritarios. Y nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos el jueves. Muy buenas noches y viva Cuba Libre. Viva Cuba Libre, gracias. Que viva. Viva Cuba Libre. Buenas noches. Viva Cuba.